Muy bien, pues estamos en el capítulo 24. Carlos Germán, qué gusto verte. Hace un tiempo no has podido acompañarnos, ¿verdad? Gracias a Dios que estás hoy. Y Gilberto, supongo que son dos Gilbertos. Luego hay una casilla y un nombre que sirve para dos. Tenemos dos Gilbertos, dos Alfredos, dos Kelas, pero una de las Kelas es Alfredo también. Muy bien, pues bienvenidos a todos. En el capítulo 24, pues vemos que Pablo se defiende ante Félix y Félix pues aplaza la decisión acerca de Pablo, pero pasan 2 años, Félix viene a Pablo. Yo he estado pensando en esos 2 años. Acuérdense que Pablo, cuando estuvo en Corinto, en el capítulo 20, al principio salió de allí, él pues había dicho en Hechos, creo que está en 19, él cuando está en Éfeso dice que va a Jerusalén y luego a Roma. Y también lo que Pablo escribe en ese tiempo, al principio del capítulo 20, él escribe la carta a los romanos y dice lo mismo, que piensa visitarles. Ahora, han pasado 2 años y tal vez 2 años y un mes, y Pablo todavía está en Cesarea. Y me parece, pues, sabemos que Pablo había visitado a Cesarea. Tal vez él tenga contacto con Felipe y hermanos que están en la iglesia de Felipe y sus hijas, pero no ha podido salir para Roma. Y he estado pensando en esos 2 años, ha de ser algo de frustración para Pablo cuando tiene un propósito y entiende que es el propósito de Dios, pero de un día a otro, cuando menos al principio, Pablo está pensando, pues se va a resolver esta situación, pero no se resuelve. Él tiene varias entrevistas con Félix y con Drusila, y podemos ver aquí, pues yo creo que, me imagino que al principio Pablo es emocionado. Bueno, es lo que quiero decir cuando digo Pablo esto, lo otro, es lo que me imagino que yo sentiría. La emoción de predicar aquí al gobernador, que el gobernador le está buscando a Pablo para escuchar el mensaje de Cristo y de qué se trata eso. Pero pues menciona aquí probablemente de una primera visita, cuando menos una visita, en el versículo 25. Pablo habla de justicia, dominio propio y juicio venidero. Y Félix se llena de miedo. Está al punto de entregar su vida a Cristo. Pero luego dice, pero por ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Y dice que sí, lo llama, pero al rato se da cuenta Pablo que le está llamando para ver si no quiere darle una mordida. Y yo me supongo, pues, por 2 años, que Félix, cuando se repite, cuando escucha una y otra vez el Evangelio, pues ya se acostumbra, ya no se espanta tanto al escuchar el mensaje y todo se vuelve rutina. Pablo tuvo otra oportunidad, personas vinieron a Pablo o Pablo pudo salir a visitar e hizo un ministerio en Cesarea, pues no sabemos. Yo supongo que aun cuando Pablo, vamos a poner que tal vez en estos 2 años, Pablo puede hablar del Evangelio en conversaciones o tal vez algo más formal a 20, 30 personas, pero ha de haber una frustración para Pablo
porque como él dice en Romanos, él siente que su ministerio es abrir obra nueva. Entonces, al aplazar su viaje a Roma, pues se aplaza también su viaje a España. Entonces, finalmente, pues llega el momento, probablemente Pablo piensa, cuando se entera que Félix se va, pues a lo mejor Pablo piensa, pues a lo mejor Félix me va a soltar porque ya no tiene que satisfacer a los judíos porque se va. Pero si me acuerdo bien, en el caso, yo entiendo que es el mismo caso de Pilato y también de Félix, que los judíos los están acusando en Roma. Entonces Félix saliendo, ya abandona a Palestina y no va a regresar, pero todavía necesita satisfacer a los judíos. Entonces deja a Pablo encarcelado ahí. Entonces Porcio Festo viene nombrado como el nuevo gobernador y pues ya llegamos al capítulo 25. Pablo, buenas tardes, Alexis. Pablo, ¿puedes apagar tu micrófono? Alexis, no los veo. Gracias a los que prenden sus, ahí está Alexis, gracias. Gracias por prender sus cámaras. Eso me ayuda bastante en la presentación. Muy bien. Entonces llega este Festo y Festo, pues probablemente su plan al llegar a Cesarea es ir lo más pronto posible a Jerusalén, porque él sabe que uno de sus grandes problemas en su mando allí va a ser el pueblo judío. Entonces él quiere conocer a los líderes y comenzar a desarrollar una relación. Cuando llega a Jerusalén, ellos hablan del caso de Pablo. Y otra vez piden que él traiga a Pablo a Jerusalén. Todavía no han desistido en su afán para acusar a Pablo y también pues todavía habla de una emboscada, versículo 25:3. Ellos preparaban una emboscada para asesinarle en el camino. Yo supongo que ese plan sigue en pie porque los 40 ya tienen, después de 2 años, tienen bastante hambre. Bueno, esa es broma. La verdad es que hubo una provisión. Si tomas un voto y no puedes cumplirlo y no es tu culpa, puedes ser soltado. Entonces, seguramente, pues aquí puede ser algunas de las mismas personas que quieren matar a Pablo. Festo no aparenta ningún entendimiento de eso, pero en el versículo 4 él dice, pues no tiene caso. En lo que Pablo llegue aquí, yo voy a estar ya de camino de nuevo a Cesarea. Entonces dice, mejor ustedes vayan conmigo, y parece que es lo que hacen, porque dice que Festo llega a Cesarea y al otro día ya trae a Pablo y pues este es un juicio. Puede, pues los judíos tienen la intención que en ese día Festo va a condenar a Pablo a la muerte. Pero al escuchar, pues aquí vemos las acusaciones, es muy semejante a lo que vimos hace 2 años, lo que dicen a Pablo, y Pablo en el versículo 8 dice, en nada he pecado, no tengo ningún delito contra los judíos, contra el pueblo. Eso es interesante, parece que Pablo está usando la palabra judíos en el sentido de ¿qué? Del gobierno o de los líderes, porque el pueblo es el pueblo judío, supongo, ni contra César. Y pues 9,
Pablo nos da a entender que Festo entiende que es cierto lo que Pablo está diciendo, porque dice, queriendo congraciarse con los judíos, respondió a Pablo y dice, ¿quieres ser juzgado en Jerusalén? Pues Pablo sí entiende qué va a pasar si lo lleva a Jerusalén. Entonces él no va a caer en esa trampa. Pero Festo aquí dice, Lucas dice, queriendo congraciarse con los judíos. Una nota aquí para que ustedes reflexionen sobre las escrituras. Yo creo que no me acuerdo totalmente bien, pero yo creo que hubo un tiempo en que yo pensaba que cuando leo la Biblia, estoy leyendo exactamente lo que pasó, porque mi idea era, para tomar aquí el caso de Festo, que Dios sabe lo que Festo está pensando, y esta es palabra de Dios. Entonces, si dice la Biblia que este fue el motivo de Festo, entonces fue el motivo de Festo. Al estudiar la Biblia, la Biblia misma me ha llevado a otro entendimiento. Y para mí, pues es entender mejor la naturaleza de la escritura. No he llegado a la conclusión de que no es palabra de Dios. Es más, yo creo que aprecio más el valor de la escritura. Pero más y más me he dado cuenta que la inspiración de Dios es para que nosotros entendamos el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Yo entiendo, pues aquí, no por mi lógica, sino por examinar la escritura y ver cómo se escribe el Evangelio, específicamente viendo, pues en parte, eso son las contradicciones. Si la Biblia dice, pasa esto, y luego la Biblia dice, pasa este otro. Por ejemplo, leemos que Jairo viene a Jesús y le dice que su hija acaba de morir en Mateo. Y luego leemos a Marcos y Jairo quiere que Jesús venga a su casa y tiene prisa porque su hija está al punto de morir. Entonces, ¿cómo podemos decir que lo que la Biblia dice es lo que pasó? La Biblia misma nos está enseñando que no puede ser eso. Entonces, ¿cómo lo aplico aquí? Pues cuando Lucas dice cuál fue el motivo de Festo, yo entiendo que esto es lo que Lucas piensa. Entonces, puede ser que Lucas atinó, puede ser que no. Yo tengo una alta confianza en Lucas. En este caso, ¿dónde está Lucas? Bueno, probablemente Lucas no está presente. Lucas se separó de Pablo hace 2 años en Jerusalén. Entonces, pues lo que se me ocurre, y muchos han pensado, es que Lucas está conociendo la vida de la iglesia primitiva y la vida de Cristo. Ahora, puede ser que Lucas todavía no tiene un plan para escribir su evangelio, porque él escribió su evangelio en los años 80. Aquí estamos probablemente 59 o 50 o 60 el año. Pero puede ser que Lucas está cerca y conozca algo de eso. Puede ser que Lucas solamente tiene unos datos muy escuetos. Pero otra vez, la inspiración de la Biblia es como cuando tú predicas. El Espíritu no está presente ayudándote para que uses la gramática correcta. El Espíritu Santo no está dándote un bosquejo con el orden que debes usar para tu mensaje. Tú tienes que trabajar todo esto preparándote a ti mismo.
donde entra el Espíritu es para que los que te escuchen, los que te escuchen el mensaje. Entonces, yo veo que la inspiración de la Biblia es muy semejante a eso. Uno de los primeros pastores con quien yo trabajé, pues el primero que trabajé fue, formalmente con él, me dijo que una vez él estaba evangelizando y estaba platicando con un converso y dijo, sí, mira, como dice la Biblia, y buscó y comenzó a leer la Biblia. Y leyendo, se dio cuenta que no estaba leyendo el versículo que buscaba. Primero. Segundo, se dio cuenta que él no entendía el versículo que estaba leyendo. Entonces, él pensó, ¿qué va a pasar con mi testimonio? Va a decir, ¿y ese versículo qué quiere decir? ¿Qué tiene que ver? Y tengo que decirle, pues no sé. Pero no pasó eso. Mientras él leía, lo interrumpió yo, su amigo, y dice, eso es, ya entiendo, quiero aceptar a Cristo. Y no tuvo que dar ninguna explicación ni confesar que estaba leyendo algo que no quería leer. Yo creo que Dios, pues sabemos que Dios obra de esta forma. La pregunta es si Dios obró de la misma forma en la Escritura. Y en parte, yo creo que sí. En otra parte, definitivamente, el interés histórico que tiene Lucas y la responsabilidad que él tiene para investigar bien, para escuchar a los que le platican, para escribir con cuidado lo que quiere poner, pues eso vino de Dios. Y como tu don y mi don, pues ese don Lucas lo usaba bajo la dirección y sobre la inspiración de Dios. Igual que tú y yo, Dios no simplemente nos da un don y luego de ahí en adelante depende de nosotros. Entonces, pues les invito a reflexionar sobre esto. Entonces, sí, cuando yo leo un versículo como 25:9, pues este es mensaje de Dios para nosotros. Si Festo tenía este motivo o tuvo otro, Festo, el hombre histórico, es lo de menos. La Biblia no, la inspiración no se trata de eso. Se trata de que nosotros entendamos lo que Dios está haciendo en esta narrativa de Lucas. Finalmente, para nosotros, la palabra de Dios no son los eventos que sucedieron, es el documento que Dios nos ha dado. Entonces, en dado caso, no estoy sugiriendo que no sabemos qué pasó. Yo creo que sí, especialmente Lucas, y en general los autores de la Biblia son confiables. Y estudiantes de la Biblia, aún no cristianos, han reconocido que la historia que viene en la Biblia es de alta calidad en comparación con otros historiadores de los mismos tiempos. Pero finalmente, si 99% de lo que dice la Biblia es exactamente lo que pasó, o si 80% o si 50%, pues eso no afecta el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, pues Pablo, noten el versículo 10, ya llegamos al versículo 10 y esto es importante. Pablo dice, ante el tribunal del César estoy, donde me corresponde ser juzgado. Ven, aquí Pablo es picudo. Él entiende. Los judíos quieren que él vaya a Jerusalén porque ellos consideran que su camino a Jerusalén, su traslado a Jerusalén va a ser otra oportunidad para matarlo. Pero a él
como acusado, pues ¿qué ventaja hay de estar en Jerusalén? Absolutamente ninguna. Quien va a dar el veredicto es Festo. Entonces, ¿para qué? Aquí está Festo, aquí está Pablo, aquí están los testigos. ¿Qué falta que podamos encontrar en Jerusalén? Entonces, él dice, pues yo estoy donde debo estar, pues Cesarea es la sede de Festo. Entonces, aquí me corresponde ser juzgado. No he hecho nada y soy inocente, versículo 10, el versículo 11, y dice, en tal caso que no soy inocente, no niego, no rehuso la consecuencia. Si merezco la muerte, acepto la muerte. Pero si no hay nada de cierto en las cosas de los que me acusan, nadie puede entregarme a ellos. Yo apelo al César. Y quiero que ustedes vean aquí algo de la riqueza de la escritura. Yo he hablado del mensaje, pero también Dios ha dado a Lucas la capacidad para entretenernos, porque aquí hay una ambigüedad de la cual podemos disfrutar. Entonces, cuando dice Pablo, yo apelo al César, ¿dónde está el César? En Roma. En Roma. Roma. Exacto. Y sabemos, pues probablemente ustedes han escuchado, como ciudadano romano, aquí, pues en todo Hechos, el hecho, bueno, en la segunda parte, lo que habla de Pablo, el hecho de que Pablo es ciudadano romano es importante. Lo descubrimos por primera vez en el capítulo 16, en Filipos. Pero repito, lo que podemos saber, Pablo parece que nació en Tarso. Por lo que dice Hechos, lo que Pablo dice en su testimonio, él como niño fue a Jerusalén. No sabemos si sus padres fueron a Jerusalén o si lo mandaron para estudiar con los rabíes. Él estudió con Gamaliel, que es de fama. Gamaliel aparece en los documentos de los rabíes. Pero entonces, uno que nace en Roma, yo entiendo que uno que nace en Filipos, nace ciudadano romano, igual que si naciste en México, eres ciudadano de México. Pero uno que nace en Tarso no tiene ese derecho. Entonces, cuando Pablo dice, ya vimos en el capítulo 21, Pablo dice que nació ciudadano. Eso quiere decir que su padre fue ciudadano y Pablo heredó la ciudadanía. Bueno, entonces él tiene el derecho. Ahora, apelar al César no es que el César mismo escucha tus argumentos. Tenía sus jueces en Roma, pero sí es como una corte superior. Pero comparen el fin del versículo 11 con el principio del versículo 10. Pablo dice, ante el tribunal del César estoy. Entonces, es posible entender las palabras yo apelo al César en el sentido, Festo, tú eres el representante del César. Entonces, yo exijo que cumplas tu responsabilidad y me des el veredicto al cual tengo derecho. Noten, el versículo 11 apoya eso, porque Pablo está diciendo, si el veredicto es muerte, entonces pon el veredicto de muerte. Y entonces, ¿qué del versículo 12? Festo dice, al César has apelado, al César irás. Pero aquí también noten lo que viene en medio del versículo 12. Dice, habiendo consultado al consejo. Entonces, aparece la posibilidad
de que Festo entiende que Pablo está diciendo que me juzgue el representante aquí del César. Pero sus palabras son yo apelo al César. Entonces Festo, obviamente Festo no contesta en ese momento. Se retira, consulta con el consejo, pues sus asesores. Eso no sería un consejo de judíos. Y probablemente no es nada oficial, sino son asesores de Festo que trabajan con él. Y dice, pues, ¿qué hago? Si lo condeno a la muerte, esta es una injusticia. Y tal vez Festo tiene escrúpulos. Parece que sí fue, por lo que sabemos, fue un hombre que tendría escrúpulos en contra de eso. Y también, pues cualquiera dice, pues si hago una injusticia, entonces en la frase que usamos, tendré cola que se me pisa. Entonces, si comienzo mi gobernatura como con una injusticia, ¿qué tal si alguien me acusa en Roma de haber hecho una injusticia? Entonces, no quiero, pues cualquiera de esos motivos no quiero hacerlo. Pero si yo voy a estar aquí un año, tal vez 2, tal vez 3 o 4, y tengo que tratar con estos líderes todo ese tiempo. Y si declaro a Pablo inocente, entonces voy a tener problemas con ellos. Ya voy a pescar enemigos igualmente al principio de mis funciones. Y uno de sus consejeros dice, pues él apeló al César, mándalo al César y te quitas el problema de encima. Entonces, por eso, ahora el versículo 12 apela a eso, apoya a eso, porque Lucas incluye el detalle que Festo no contestó a Pablo de inmediato. ¿Por qué dice eso? Pues, y una posible respuesta sería porque no lo había pensado. Eso es lo que le dijo su consejo. Ahora, alternativamente, podemos pensar, Pablo aquí ha estado 2 años. Él tenía la intención de que para estas fechas él iba a estar ya en España. Había visitado a Roma, a la iglesia en Roma, y ya está en España. Han pasado 2 años y él todavía está en Cesarea y ni siquiera puede evangelizar en Cesarea porque está expreso, está bajo custodia. Entonces también es posible que Pablo en esos 2 años piensa, pues caray, ¿cómo voy a cumplir el propósito de Dios? Entonces él llega a la idea, pues lo que debo hacer es apelar al César. Y cuando menos voy a estar en Roma. Es peligroso porque es muy posible que me condenen a la muerte en Roma. Pero es obvio que aquí no voy a recibir justicia. 2 años han pasado. O puede ser que Pablo no había decidido eso durante los 2 años, pero cuando Félix se va y Félix no lo suelta, y llega Festo y Festo tampoco lo suelta, entonces Pablo dice, pues nunca voy a salir de aquí, entonces necesito hacer algo. Y él apela al César y en ese caso, pues Festo no puede hacer nada. Tiene que enviarlo a Roma. Pero el hecho es que se cumple el plan de Dios. Y claro, nos da a nosotros en qué pensar, porque Dios le había dado este plan. Obviamente, lo que leemos en Hechos 19, Romanos 1 y 15
es que Pablo tiene la intención de ir a Roma, pero podemos suponer que Pablo quiere ir a Roma porque cree que es la voluntad de Dios. En el capítulo, en Romanos 1, apela, él dice a los romanos que él tiene que predicar en Roma porque es apóstol de los gentiles, de las naciones. Y Roma es la capital de las naciones. Entonces, pues Pablo llega a Roma, pero finalmente no llegó como evangelista, sino llegó como prisionero. Entonces, ¿se cumplió el propósito de Dios o no? ¿Y qué de nuestras circunstancias? ¿Cuántas veces hemos sido frustrados? Yo puedo dar ejemplos de mi propia vida. Cuando yo pensaba que las circunstancias me estaban frustrando la voluntad de Dios. Pero en realidad lo que estaba limitando el propósito de Dios fue mi propia falta de imaginación. No fui lo suficientemente picudo para entender cómo hacer la voluntad de Dios en estas circunstancias. Entonces, pues Agripa parece que ha resuelto su problema. Pero cuando seguimos leyendo, descubrimos que todavía a Festo le quedan dos problemas. Uno es obvio aquí. Festo sabe que está mandando a Roma un hombre inocente. Entonces, ¿cómo es lógico? Podemos simplemente reflexionar. Uno que apela hoy, si uno apela a un corte superior, al corte supremo, pues hay que mandar los documentos de la acusación y el procedimiento. Entonces, Festo tiene que enviar un documento con Pablo. O sea, ¿cuáles son las acusaciones? ¿Por qué ha mandado a este prisionero? ¿Y cuál es la acusación que se debe juzgar? Y no puede escribir, bueno, es un hombre inocente, pero yo no tenía el coraje suficiente para ponerlo en libertad. Por eso te lo mando. Eso no es aceptable. Entonces, ¿qué voy a decir? Pues encima de eso le viene otro problema, porque Festo llega aquí no tengo las divisiones exactas. Sé que Jerusalén está bajo el mando de Festo, pero el vecino de Festo es Agripa, Herodes Agripa. Entiendo que Agripa tiene Decápolis al otro lado, al oriente de el mar Tiberio, el mar de Cananea, ¿cómo decimos? Bueno, el Tiberio, como Galilea, el mar de Galilea. Creo que también, no me estoy muy seguro quién tiene la autoridad en Galilea. Creo que es Agripa también, pero puede ser que esta es parte del territorio de Agripa. Bueno, pero eso es solamente para que ustedes tengan el trasfondo. El hecho es que Agripa también es sujeto a Roma, entonces, pues, por la cortesía viene a dar la bienvenida, a conocer, a saludar a Festo. Entonces, yo me imagino que Festo tiene todo un plan para eso. Pues, el primer día, un banquete. El segundo día va a haber un desfile. El tercer día le va a llevar para ver una nueva construcción. Y el cuarto día, Agripa va a regresar a su propio capital. Y el plan va muy bien, el primer día, el segundo, el tercero, pero cuando llega el cuarto día, Agripa no se va.
Entonces no ha leído la agenda. Y Agripa, pues ya no sabe qué hacer, ya no tiene ninguna entretenimiento para Agripa y Drusila. No, es Drusila, no, es Berenice, sí, confundo a las mujeres aquí. Bueno, ellos hacían eso también, las confundían. Lo que era esposa de una llegó a ser amante de otra, pero de otro. Entonces, pues, aquí viene Agripa y Berenice para el entretenimiento del cuarto día, obviamente, yo no sé cuál día. Y Agripa no tiene nada planeado, entonces, pues, ¿qué? Ni hay tema para la conversación. Él está diciendo, ¿están cómodos? Ah, sí, sí. ¿Les gustó el banquete? Sí, sí. Y pues, ¿qué más? ¿Qué más? Pues, no tienen nada en común. Entonces, Festo está buscando alguna conversación y se le ocurre, dice, ¿sabe qué? Hay algo interesante aquí. Yo tengo un hombre que es acusado por los judíos, pero yo vi que no es, que es inocente. Noten aquí en el, en el versículo 15, los judíos están pidiendo sentencia contra él, habiendo venido en el versículo 17, yo me senté en el tribunal, pero cuando se presentaron los acusadores, no trajeron ninguna acusación con respecto a él de los crímenes que yo sospechaba. 19. Solamente tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su propia religión. Entonces, imagínense que están peleados unos cristianos y quieren que interviene el gobierno. Entonces, acusan al otro. Es que él no cree en la Trinidad. Es unitario. Pues los jueces seculares te van a mandar por un tubo. ¿Qué es eso? Nosotros no jugamos eso. Pero noten aquí 20. Yo quería llevarlo a Jerusalén, pero Pablo apeló a quedar bajo custodia para la decisión de Augusto. Noten aquí también cómo estos oficiales romanos, pues cuando estás en el gobierno, aprendes eso, cómo mentir. Bueno, no es mentir, es decir las cosas de la manera que arroja la mejor luz sobre ti. Entonces, él dice, Pablo quiere dejar a quedar bajo custodia. Pues eso no es cierto. Lo que Pablo quiere es que Festo reconozca su inocencia. Pero él no quiere eso por la presión de los judíos. Entonces, Agripa, pues funcionó. Agripa dice, yo también quisiera oír al hombre. Entonces, por lo que tenemos aquí, yo entiendo que hay algunos datos más. Agripa también era una persona, aún más que Festo. Hablamos algo de eso en el caso de Festo, pero más Agripa. De hecho, la familia de Herodes, desde Herodes el Grande, eso sería 60 años, a 80 años antes, Herodes se esforzaba para ganar la simpatía de los judíos. Inclusive se presentaba como pariente de los judíos. Él fue edomita, pues dicen Idumea en el Nuevo Testamento, pero ese nombre viene del nombre Edom, donde estaba Esaú en tiempos del Génesis. Entonces, pues Agripa también se ha informado de esas cosas y Pablo va a decir en el siguiente capítulo que Agripa conoce algo del movimiento cristiano. Entonces, él dice, pues me interesa eso. Pues ya,
Festo tiene un evento y dice, mañana lo oirás. Y muy feliz porque ya tiene un evento para a la altura de esa persona. Entonces, pues hacen todo un evento de eso. Se hace el anuncio, las invitaciones y solamente la crema y nata de la ciudad pueden presenciar esta investigación, esta examinación de Pablo. Entonces, todos llegan de gala, vestidos, y con mucha pompa, dice el versículo 23. Entraron en la sala de audiencias y Festo toma la palabra y anuncia, Rey Agripa y todos los hombres aquí presentes con nosotros, miren a este hombre, a este bicho raro que tenemos aquí. Los judíos, pues él da algo del caso, la demanda de los judíos de su muerte, y noten el versículo 25, pero yo hallé que él no había hecho ninguna cosa digna de la muerte. Entonces, comienza la audiencia anunciando la inocencia de Pablo. Ahora, aquí tenemos un paralelo. Hemos notado que dentro del libro de Hechos hay varios paralelos entre el ministerio de Pedro y el ministerio de Pablo. Los dos sanan a un lisiado y pues causa un poco de alboroto o un interés público. Los dos se enfrentan con un mago y varios otros paralelos que tenemos. Pero también aquí en esos últimos capítulos, el paralelo es más bien entre Pablo y Jesús. Y en el Evangelio de Lucas, y solamente en el Evangelio de Lucas, se declara la inocencia de Jesús 3 veces. Y una de las veces es en boca de Agripa. No es la misma persona. Creo que es un tío, es otro de la familia de Herodes, pero tenía el mismo nombre, Agripa. Entonces, pues aquí también en Hechos tenemos 3 declaraciones de la inocencia de Pablo. Pero Lucas aquí recalca, pues es obvio, en el Evangelio, esta es parte del mensaje de recalcar que el juicio de Jesús fue injusto. Se le declaró inocente, se vio su inocencia y a pesar de eso, lo mataron, lo condenaron. Bueno, Pilato lo condenó a la muerte. Y algo semejante está pasando aquí. Ahora, Agripa no es el que decide el fin. De hecho, el fin de Pablo no está narrado en el libro de Hechos. Pero tenemos las 3 declaraciones y eso recalca la injusticia aquí. Entonces, Lucas quiere que sus lectores vean que el veredicto obvio es inocente y la responsabilidad del gobierno hacia Pablo es protegerlo porque es un inocente. Pero es lo que no se hace. Entonces, 25, lean otra vez. Él dice, él es inocente. Y luego dice 26, lo que ya anticipé, no tengo nada de cierto que escribir a mi Señor acerca de él. Y él en su ignorancia aquí, yo creo que Lucas recalca eso tal vez no sea estrictamente histórico, porque Agripa se está poniendo en lo ridículo. Yo no sé, es equivalente decir, bueno, yo tengo un problema para explicar la razón de matar a este prisionero porque el prisionero es inocente.
pues claro que no hay razón. Entonces, por eso le ha traído ante ustedes, especialmente ante ti, oh Agripa. Él no piensa que Agripa sea un perito en eso, pero pues cuando no tiene ningún recurso, pues peor es nada. Entonces dice, oh Agripa, yo sé que tú me vas a dar unas palabras de sabiduría aquí. Y 27, porque me parece una cosa no razonable enviar un preso sin indicar también las acusaciones contra él. Eso es, yo entiendo que Lucas espera de nosotros una risa, o cuando menos una sonrisa. Pues, Festo, tú lo estás diciendo. Claro que no hay razón, pero la solución no es inventar algo. Y él está declarando de antemano, la única manera que vamos a encontrarlo culpable es por inventar una acusación sobre él. ¿Ok? Entonces, él da la palabra a Agripa y Agripa solamente dice, se te permite hablar por ti mismo a Pablo. Y allí, en el 26, tenemos las palabras de Pablo. A ver, he dado varios conceptos, entonces probablemente hay alguna pregunta o algún comentario que quieren tratar antes de que entremos en el capítulo 26. Yo, doctor Garrett. Sí, ¿sí me escucha? Sí. Y gracias. Bueno, ya viendo todo esto, lo que está pasando aquí, pues sí, vemos exactamente, bueno, yo digo, lo veo así de la soberanía de Dios. Por un lado, a Pablo los judíos lo quieren matar. Por otro lado, injustamente los romanos lo tienen preso sin ningún cargo, pero en la soberanía de Dios le está preservando la vida porque el propósito es que llegue a Roma y de una u otra manera va a llegar y este es el medio. Amén, sí, definitivamente. ¿Alguien más? Bueno, entonces también sobre la marcha pueden hacer una pregunta. Entonces, pues Pablo comienza en el versículo 2 y 3. Me baso en eso. No sé qué, yo creo que no hay, bueno, lo que sí es obvio, que en fuentes seculares no vamos a encontrar evidencia de un interés de Agripa en el cristianismo, el movimiento de Jesús. Pero yo entiendo que sí hay unas evidencias de que él, no sé si más que su familia, pero posiblemente sí, como toda su familia, él se interesaba en los asuntos de los judíos. Entonces, en el año 60 después de Cristo, pues una persona que está interesada en la actualidad de los judíos, pues va a conocer algo del movimiento cristiano, porque es un evento importante en la vida del pueblo. Entonces, él dice, pues, por lo tanto, al final del 3, te ruego que me escuches con paciencia. Entonces, habla pues mucho aquí, ustedes pueden comparar, hay detalles. Lucas narra esta historia 3 veces, en el capítulo 9 y luego en el 22 y aquí en el 26. Y Lucas, con su capacidad como autor y como historiador, él añade unos detalles cada vez, de manera que nunca es simplemente una repetición. Él nos da nueva información. Luego, supongo que ustedes van a ser como yo. Lo ves, lo analizas y luego se te revuelven las 3 narraciones. Pero aquí, pues él se presenta como
un judío de los más extremos, versículo 5, un fariseo. Y menciona que es una, pues, que pues una característica de los fariseos, que no era único de ellos, pero ellos enfatizaban, era la esperanza de la resurrección de los muertos. Versículo 6, yo soy sometido a juicio por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Promesa que esperan alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por la misma esperanza soy acusado por los judíos, oh rey. Ahora, en el versículo 8, aquí también yo leí que en Hechos, mi memoria es que fue de Bruce, que cuando hay una ejaculación como esta en las palabras de una persona, lo vimos en el capítulo 7, a Esteban, aquí en Pablo, y hemos visto una de dos veces, que probablemente hubo palabras de otros. Pablo aquí, es posible que no hay otro judío en esta sala de juicio, porque Cesarea es un pueblo, es una ciudad romana, entonces no es judía. Si hay judíos, serían muy pocos y muy helenizados, o sea, muchos muy adaptados a la cultura del Imperio Romano. Entonces, pues para los de esa herencia griega, la idea de una resurrección de los muertos parece una locura. Eso sería solamente pueblos primitivos que piensan eso. Es más, el griego ni siquiera quiere una resurrección. Estoy hablando de la cultura prevaleciente. Y estas son personas que o tienen esa cultura o pretenden tener esa cultura en Cesarea. Entonces, probablemente entre el versículo 7, después del versículo 7, hay algunos que se están, pues hacen un comentario, ¿qué va? Eso es ridículo, o simplemente se ríen. Entonces Pablo responde a esas palabras o esos gestos negativos diciendo, ¿por qué se juzga increíble entre ustedes que Dios resucite a los muertos? Y luego vuelve a su argumento, menciona que él había sido perseguidor. Me llama la atención aquí, lo he mencionado antes, pero al final del versículo 10, noten, Pablo dice, yo encerré a muchos en cárceles y cuando les mataban, yo di mi voto contra ellos. Entonces, Lucas cuida, y tal vez Pablo también cuidaba de decir que Pablo fue perseguidor, pero nunca mató a ningún cristiano. Ya les he mencionado eso. Es más, este versículo me hace pensar que Pablo estuvo presente en solamente una muerte de un cristiano. ¿Por qué digo eso? Porque cuando muere Esteban y Pablo está presente, Lucas menciona que es un joven. Entonces me parece que no le permitieron los judíos de Jerusalén, los que iban a matar a Esteban, no le permitían participar porque Pablo era demasiado joven. Ahora, si más adelante, 10 años, 15 años más adelante, cuando Pablo es adulto y Pablo es un líder, tal vez el líder en cierto grupo de los perseguidores. No puedo concebir que Pablo estuviera presente en una muerte sin participar.
ya como adulto. Pues con su celo, yo entiendo que Pablo era un judío concienzudo, uno que quería ser líder, que quería tomar el liderazgo, igual que era así como cristiano. Entonces, por eso, aunque Pablo dice en plural en este versículo, yo pienso que es posible que él está hablando solamente del evento que nosotros conocemos de Hechos 7. Entonces, estuve yo enfurecido en extremo contra ellos, quería obligarles a blasfemar y les perseguía hasta ciudades extranjeras. Y estaba en eso, dice el versículo 12, iba a Damasco con autorización de los principales sacerdotes, o sea, los mismos que ahora me acusan, está diciendo Pablo. Probablemente no son los mismos, las mismas personas, porque como digo, aquí estamos cuando menos en el año 59, posiblemente 58. La conversión de Pablo tenía que ser antes del, digamos, 45 en términos redondos. Pablo en 45, 46 está escribiendo a los tesalonicenses, tal vez también a los gálatas. Entonces, probablemente Pablo se convirtió alrededor de 35 o 38. Entonces, obviamente, los sumos sacerdotes del año 35 no van a ser los mismos en el año 60. Tal vez varios de ellos son hijos de los que estaban, que autorizaban a Pablo en los años 30, o eran sacerdotes inferiores en ese momento y ahora son los superiores. Bien, pero bueno, dice que él está en el camino a Damasco y otra vez leemos de estos eventos tan memorables. Palabra, pues, Pablo dice que Jesús le habló en arameo. Señor, tú me llamas por mi nombre. Dios nunca nos habla en un idioma distinto. Dios conoce nuestro idioma. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí la idea es de una aguja o piquete con un palo para empujar a los animales de tira, como bueyes. Entonces, pues, si el buey resiste y quiere patear, pues el piquete no está en la mano del hombre, sino con un palo. Entonces, el único a quien daña o hiere el buey es a sí mismo. Esta es la figura aquí de dar coces contra el aguijón. Coces no es una palabra que yo conozco muy bien, solamente he escuchado en la Biblia eso, pero quiero decir patadas. Eso es interesante, como en la Biblia, cuando quieren modernizar el idioma, no modernizan mucho, porque los que compran Biblias, la gran mayoría, son personas que ya conocen la Biblia. Entonces, es interesante cómo el mercado, las fuerzas del mercado, determina cómo se traduce la Biblia. He mencionado otros ejemplos de eso. Entonces, ¿quién eres, Señor?
Y Jesús dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. La comisión otra vez, testigo de lo que has visto, versículo 17, te libraré del pueblo y de las naciones. Versículo 17. Ahora, tenemos que dar la traducción aquí, el pueblo y los gentiles. Y entendemos que ante gentiles, el pueblo tiene que ser los judíos. Y creo que les he mencionado, este es el uso en el Antiguo Testamento. El mundo se divide en esa cosmovisión entre el pueblo de Dios, que son los descendientes de Abraham y de Jacob, y los demás son las naciones. Y de allí, pues, de allí viene la palabra gentiles. Ignoro la historia en el idioma, bueno, no sé, son varios idiomas, porque usamos casi la misma palabra en inglés que en español, de gentiles. Pero en la Biblia, nunca hay una palabra específica para los no judíos, una palabra que corresponde a nuestra palabra gentil o gentiles. Lo que se usa es la palabra nación, es la palabra, bueno, el plural de la palabra nación. Es la palabra de la cual viene nuestra palabra etnia. Entonces, aquí, pues te voy a corregir del pueblo y de los gentiles. Tal vez aquí en 17, Lucas ya está pensando en la muerte de Pablo y esta es otra correspondencia con Jesús, porque la historia que tenemos en los primeros capítulos de Hechos en los Evangelios es que los judíos buscaron la muerte de Jesús, pero lo entregaron a gentiles, la autoridad romana, para aplicar la pena de muerte. Y es lo mismo que está pasando a Pablo. Entonces, 18, te libraré del pueblo para abrir sus ojos. Voy a volver a esto, a esta idea. Noten aquí, el propósito de la protección no es cumplir la promesa de Dios. Tú eres mío, entonces yo te voy a proteger. Como cristianos enseñamos mucho esa doctrina. Si tú perteneces a Cristo, si eres fiel a Cristo, y si somos pastores que dependemos de nuestro sueldo, decimos, y si diezmas, Dios te va a proteger. Pero noten aquí, dice, la protección de Dios es con el propósito de que prediques el mensaje para que la gente abra sus ojos, se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, para que reciban perdón de pecados y una herencia entre los santificados por la fe en mí. Podemos ver aquí 17 y 18 es un resumen del ministerio de Pablo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Quién me puede decir cómo se llama la figura que Pablo usa en el versículo 19? Es una figura del lenguaje, como metáfora o como símil. Pero ¿cómo se llama o como hipérbole? Bueno, la próxima vez ustedes van a poder contestar porque se llama lítote. Entonces, cuando Pablo dice, ahora piensen en eso, no fui desobediente a la visión celestial. Lo que Pablo quiere decir es obedecí y da énfasis
Pablo no está diciendo, bueno, yo intenté obedecer a Dios. El lítote que parece minimizar, en realidad enfatiza que es mucho. ¿Ok? Yo mencioné el lítote. Si me preguntas, ¿te gustan los chiles en nogada? A lo mejor yo digo, bueno, me gusta de vez en cuando, pero es lítote. Lo que quiero decir es, me encantan. ¿Ok? Entonces, pero son palabras memorables aquí. No fui desobediente a la visión celestial y obviamente el propósito de Dios es que nosotros adoptemos ese lema y decir nosotros, pues yo voy a intentar hacer lo mismo. Entonces, en Damasco, en Jerusalén, noten aquí que tenemos ese resumen, mencioné en 17, 18, y aquí también tenemos un resumen de la vida de Pablo. Y creo que no es coincidencia que leemos eso en la tercera descripción de la conversión de Pablo. Yo creo que aquí es otra confirmación que ya estamos llegando al fin. Lo mencioné en el capítulo 20, cuando Pablo habla, y tenemos, es un discurso relativamente largo, de Pablo a los ancianos de Éfeso. Vemos que es la despedida de Pablo y es su despedida de todas las naciones. Pues aquí Pablo está resumiendo su ministerio porque estamos llegando al fin. Pues hay 28 capítulos, estamos en el 26, entonces es obvio que estamos acercándonos al fin. Entonces, yo proclamaba, dice, primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén, toda la tierra de Judea y a los gentiles. También comento, este es semejante a 1:8, solamente que no comienza en Jerusalén, sino en Damasco, porque aquí se trata del ministerio de Pablo. Les he proclamado que se arrepientan y se conviertan a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Cuando pensamos en Pablo, si conocemos algo de Pablo, decimos, Pablo, no por obras, Pablo, no por obras. E inclusive luchamos con la tensión porque leímos en Santiago, la fe sin obras es muerto. Ahora, la tensión está allí, pero no es una tensión entre Pablo y Santiago. Es una tensión en el mensaje mismo y lo vemos aquí porque Pablo también menciona obras. Entonces, dice versículo 21, a causa de esto los judíos me prendieron en el templo e intentaron matarme. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, me he mantenido firme hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, sin decir nada ajeno a las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo, el Mesías, había de padecer y que por ser el primero de la resurrección de los muertos, había de anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahora, pensemos en Festo. ¿Se acuerdan que en el capítulo 25 vimos a Festo con un problema? ¿Cómo puede dar una diversión suficiente a su huésped aquí, Agripa y Berenice? Entonces, él parece que estuvo muy contento porque había encontrado una buena solución, pero ahora
se da cuenta que no le está funcionando. Antes de que continuemos con Festo, quiero contestar a Daniel. La NBI, aquí, dar cosas contra el aguijón, dice que sacas con darte cabezazos contra la pared. ¿Alguien entiende qué es eso? A lo mejor Daniel pone una marca de interrogación. ¿No tienes alguna sugerencia, Daniel? Ya que tú has pensado en eso, ¿qué ha pasado? Eso también es algo. Adelante. Es la manera en cómo la NBI traduce lo que es dar cosas contra el aguijón. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué traduce así? No tengo ni idea, hermano. Ok. ¿Alguien tiene una idea? Porque es un acto inútil. Ok. Te estás lastimando solo. Es ilógico. Sí, pero en México. Es una manera de decir lo mismo. A ver, Kela, otra vez. Sí, es una manera, perdón, Carlitos, es una manera de decir lo mismo. Ok. Está diciendo lo mismo. Sí, está diciendo lo mismo, pero no es lo mismo. ¿La cabeza son patas? No. ¿Las patas son cabeza? ¿Cómo puede ser lo mismo? Carlos, decimos en México decimos, te pones con Sansón a las patadas. Sansón a las patadas, no conocía eso. Es decir, que no le vamos a ganar. Ok, pero es más que eso, que haces daño a ti mismo. Entonces, lo que tenemos aquí es una traducción, una traducción cultural, no es literal, pero da el equivalente. Les voy a dar otro ejemplo que yo tuve que aprender. En inglés decimos, you are pulling my leg. Me jalas la pierna. Ven, en español eso no significa nada, pero significa exactamente me tomas el pelo. Me estás tomando el pelo. Si quieres decir en inglés, me estás tomando el pelo, dices, you're pulling my leg. Hablas de la pierna. Ven, aquí es lo mismo aquí. Ahora, para nosotros, dar cosas al aguijón no significa nada. Tenemos que entenderlo desde la cultura de los judíos. Pero es una traducción brillante, realmente, Daniel. Y tú puedes hacer lo mismo y va a ser más efectivo tu predicación, tu enseñanza, si aprendes a eso. Si no buscas simplemente decir literalmente, sino culturalizar el mensaje. ¿Ok? Carlos, hermano. Sí, la nueva traducción viviente dice, es inútil que luches contra mi voluntad. ¿Contra? ¿Qué tanto estaría ilustrando esto? Está distorsionando, no escucho esta palabra. Perdón, es inútil que luches contra mi voluntad. Ok. Ven aquí lo superior de la nueva versión internacional, porque lo que dice la viviente capta el sentido, pero no tiene el mismo sabor. Entonces, ojalá que puedas entender eso. Ahora, si no puedes pensar en un equivalente, entonces lo que la viviente dice es mejor definitivamente a la traducción dar cosas al aguijón. Porque, como digo, dar cosas al aguijón no dice nada a nosotros. Fíjense, a veces predicamos a los que ya conocen la Biblia, cuando debemos estar predicando a los que no conocen la Biblia. Entonces,
dar cabezazos a la pared apela a esas personas. ¿Okay? Yo quiero decir algo. Lo que pasa es que la Biblia en ese momento se está refiriendo a un determinado pueblo, a una determinada cultura, y para ellos fue muy entendible. Este es un pasaje bucólico, este es un pasaje hecho específicamente para personas agricultoras, ¿sí? Y los agricultores entendieron perfectamente qué cosa es lo que le estaba diciendo, cómo estaba hablando Lucas. Para nosotros ya eso, y sobre todo ahora en la época de las redes sociales y de que no sabemos, me encontré con alguien que no sabía que los ejotes se transforman en frijoles. Entonces es una manera es cultural, pero también es de época. Okay. Época. ¿A quién le estoy yo hablando? Sí. Y eso es también una ventaja que tenemos como predicadores, como maestros, maestras, o predicadoras, es que cuando estás traduciendo, necesitas limitar el número de palabras. Pero cuando estás predicando, pues puedes dar la explicación. Mira, en aquel tiempo hablaban de los bueyes y la manera de controlar los bueyes. Pero nosotros decimos dar cabezazos a la pared. Otra ilustración que yo encontré también en la Biblia del Peregrino, una traducción católica, y en Génesis 2, bueno, está en el capítulo 3 más bien, donde dice que Pablo llamó a su esposa varona porque salió del varón. Ahora, eso también es brillante. En el hebreo, las palabras son ish, que es varón. Adam es hombre en el sentido humano, no enfatiza tanto el género. Varón sí es un varón, un masculino. Y varona, pues no usamos mucho, pero se entiende que varón viene de varón, igual, varona viene de varón, igual que isha viene de isha, de ish, perdón. ¿Ok? Muy bien. Entonces, pues vamos a Feli. Pues alguien más levantó la mano. ¿Quién quería hablar? Ok, bueno, con confianza cuando tenga algo de decir. Entonces, aquí Festo se está molestando. Él está pues alarmando, se está alarmando realmente, porque es él que organizó eso. Y el propósito aquí, acuérdense, Festo es nuevo aquí. Entonces, pues él va a hacer algo que agrada a Agripa, su vecino, y a la vez él está descubriendo una manera de ganar favor con todos en la ciudad. Entonces, de relaciones públicas le parece excelente eso. Todos quieren escuchar a Pablo y él va a ser el que ha traído Pablo y les permite escucharle sin pagar boleto. Pero resulta que Pablo no está cooperando. Él esperaba que Pablo iba a pues hacer berrinches o burradas o locuras o algo que entretenga a la gente. Pero en lugar de eso, pues vemos, como hemos visto tantas veces, Pablo no hace ninguna defensa de sí mismo. Pablo no acusa a sus enemigos, sino que él narra la historia de Jesús. Primero, lo que Jesús hizo en su propia vida, y pues lo que hizo en su propia vida era
rescatarlo, transformarlo y mandarlo a predicar. Entonces, de manera muy natural, la historia de Pablo llega al mensaje que Pablo está predicando. Entonces, cuando versículo 22, cuando Pablo dice pequeños y grandes, yo creo que muchos con Festo se dan cuenta que Pablo está hablando de los que le están escuchando en este momento. Aquí no hay pequeños. Estos son los puros grandes. Pero se está entendiendo, pues igual que lo invité a los pobres a aceptar a Cristo, me estoy preparando para invitarles a ustedes también. Entonces, pues tenemos en el 23 el mensaje en su meollo. Ha llegado el Mesías que Dios había prometido, murió y resucitó. Y eso da luz, la luz que nos saca de las tinieblas para el pueblo y para ustedes los gentiles. Entonces Pablo está al punto de hacer su llamamiento. Entonces Festo, pues, eso para él es una vergüenza. Entonces Festo grita: "Estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco". ¿Qué hay de locura en lo que Pablo ha dicho? Yo creo que es posible interpretar este versículo en el sentido de que eso es lo que Festo esperaba, lo que quería escuchar de Pablo. Entonces, pues le está mostrando el guión. Mira, Pablo, tu papel es esta, no es lo que tú estás haciendo. Pero Pablo, pues ya está arrancado, no hay manera de pararle, de hacer un alto. No estoy loco, oh excelentísimo Festo. Usa el término correcto para Festo, excelentísimo es la traducción aquí, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende estas cosas. ¿Por qué Pablo tiene en su mira, pues está apuntando, por decir, con una arma a Agripa? ¿Ve que el mensaje le está afectando? Como vimos en el caso de Festo. Es obvio que Festo estaba sintiendo la presión del Espíritu Santo. Pablo ve algo semejante en Agripa, pero Agripa entiende y Festo entiende que este no es el lugar propio para hacer ese tipo de apelación personal. Pero Pablo, como digo, él no va a parar en medio de un testimonio que está dando a un inconverso. Aldo. Y aquí vemos que se le están acabando los argumentos, ¿no? O sea, cuando es notorio, cuando a alguien se le comienzan a acabar los argumentos, lo que hace es denigrar. Dice, no, estás hablando locuras. O sea, lo está queriendo bajar. Y Pablo hace lo contrario, lo exalta. Amén, sí. O sea, él lo exalta, excelentísimo. O sea, como, si tú me bajas, yo te subo. Entonces lo dejas sin argumento. O sea, no entra al juego de descalificación, sino le voltea el asunto y le dice, esta es la verdad. Amén, amén. Entonces, el rey, delante de quien también hablo confiadamente, entiende estas cosas, porque estoy convencido de que nada de esto le es oculto, pues esto no ha ocurrido en algún rincón. En algún rincón. ¿Cómo llamamos esa figura? Que no ha sido oculto y ha sido visto por todos. No ha sido oculto, sino que ha sido visto por varios o por todos. Ok.
Estás en el camino, Joel, pero todavía no llegas. ¿Dónde está Joelito? Mira, si me preguntas, déjeme pensar, no quiero ofender a nadie. Si me preguntas, ¿te gustan los nopales? No voy a decir un poco, porque los nopales no son de mis favoritos. Entonces, aquí en un rincón no quiere decir es algo público. Quiere decir es algo bien conocido. ¿Entienden? Entonces, enfatiza lo grande por pintarlo como pequeño. Entonces, no en un rincón, sino público, es todo lo opuesto a un rincón. Es bien conocido, ¿ok? Entonces, Joel, tienes la idea, pero por eso es una figura, ¿ok? Y Gabriel lo tiene ahí, déjeme ponerlo. Él hizo un intento que es correcto, pero bueno, él tiene la idea, pero la palabra es así, lítote. Si quieren conocer eso, pueden encontrarlo en el diccionario de la Real Academia. Entonces, esto no ha ocurrido en algún rincón. Entonces, precisamente lo que Festo en el versículo 24 quería evitar es lo que Pablo hace en el 27. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ahora, imagínense ustedes la situación aquí, desde especialmente de la perspectiva de Festo, pero para que entiendas, imagínate que vas a, vamos a decir, una boda de un amigo no creyente que te invita a la boda de su hija. Entonces, en la fiesta tú te levantas y dices, ¿puedo decir una palabra? Pues están felicitando a los casados, los nuevos casados, y dices, yo quisiera decir una palabra también. Y me levanto y digo, mi palabra es esto. Lo importante para ustedes es que ustedes hagan de Jesucristo una parte de su matrimonio. Entonces, yo les invito aquí, hoy, frente a todo este pueblo, a poner su fe en Jesucristo. ¿Aceptas a Jesús? Ustedes aceptan a Jesús y yo espero una respuesta. Ven que es una falta de cortesía. Eso es impropio. Y lo que Pablo está haciendo es impropio. Ahora, en el caso de Pablo, yo creo que sí, Lucas espera que lo justifiquemos. Podemos pensar primero, aquí Pablo no está interrumpiendo un evento que celebra a otros, como un 15 años o una boda. Pablo, el evento es para burlarse de Pablo. Entonces, si Pablo falta a la cortesía, pues no es tan serio, porque lo que él está interrumpiendo es un evento que tiene el propósito de burlarse de él. Segundo, pues aquí es dramático. Esta es la última vez que Pablo presenta el evangelio, predica, cuando menos a gentiles, en el evangelio de Hechos, en el libro de Hechos. Entonces podemos ver aquí muchos elementos que son, pues vimos ya un resumen. ¿Dónde predicó Pablo? ¿Dónde predicó Pablo? ¿Qué predicó Pablo? Y pues aquí algo que no hemos visto antes, que Pablo apela a una decisión, invita a las personas a responder a este mensaje. Pero aquí, pues yo entiendo que en el 27 Agripa está apenado. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas?
y Agripa no quiere contestar. A lo mejor Agripa había sido afectado por el mensaje. Él había aprendido algo de las escrituras de los judíos. Y tal vez él sentía la atracción de este mensaje. Él intuía que ese mensaje vino de Dios. Y tal vez Pablo está viendo eso en su semejante, en su apariencia, que él ha sido tocado por el mensaje, pero no quiere contestar. Entonces hay una pausa en el versículo 27. Y cuando Pablo se da cuenta que Agripa no va a contestar, él dice, pues sé que crees, yo sé que crees. Entonces Agripa dice, con tan poco me persuades a ser cristiano. Parece que la idea aquí, lo que no parece posible es que Agripa esté diciendo, casi estoy creyendo. Este no es el caso de Festo, de Félix, perdón, que está, bueno, tal vez Agripa también está temblando un poco de alguna manera, pero lo que él está diciendo no es aceptar eso. Él dice, Pablo, ¿crees que en tan poco tiempo o con tantas palabras, tan pocas palabras, me persuades a ser cristiano? ¿Crees que voy a aceptar solamente con eso? Y Pablo, pues podemos ver aquí, finalmente Lucas termina mostrando la emoción de Pablo. Y Pablo está encendido y no se va a calmar. Y dice, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me escuchan, a quienes Pablo ha predicado a través de toda su vida, a través de todo el libro de Hechos, los que están escuchando a Pablo por medio del libro de Hechos, que todos fueran hechos como yo, dice Pablo. Y cuando dice como yo, mueve la mano y se mueve la cadena y se escucha el crujido del metal. Entonces Pablo termina con una broma. Él dice, bueno, con excepción de eso, no estoy pidiendo a Dios que ustedes sean presos, pero en lo interior, sí, Agripa, yo quisiera que todos fueran como yo. Es emocionante. Es un fin digno del libro de Hechos. Entonces se levantaron el rey, el procurador, Berenice y los que se habían sentado con ellos. Ahora, en Génesis 2 notamos que cuando Dios dice, no comerás de este árbol, el hombre tiene que responder. No se puede evitar una decisión. Hay dos opciones, pero no puedes evitar dar una respuesta. Así es el mensaje de Dios siempre. Y lo vemos aquí también, pues lo trágico es que ellos entienden que responder a lo que Pablo ha dicho y la respuesta que dan es huirse, se van, porque no hay manera de seguir sin estar sin responder positivamente a Pablo. Entonces se retiran aparte y aquí pues vemos en el 31, esto ya no es todo el público, está aquí, este es Agripa, Berenice, Festo y sus atendientes. Y dicen, este hombre no hace ninguna cosa digna de muerte ni de prisión. Otra vez se repite, Pablo es inocente. Esta es la opinión de todos. Y Agripa dice, este hombre podría ser puesto en libertad si no hubiera apelado al César. Pues tanto Agripa como Festo saben que eso es mentira.
su responsabilidad ante el César es, cuando no afecta los intereses del César, que hagan justicia a las personas. Entonces, no tienen, ahora piensen aquí en los cortes de México. Si uno dice, si uno está acusado y el jurado dice, lo declara, ¿cuál es el veredicto? Inocente. Y el juez dice, te puedes ir. Y el hombre dice, protesto, yo quiero apelar esa decisión. Pues no puedes apelar un veredicto de inocente. Tienes que irte, ya se acabó. El que es declarado inocente no tiene derecho de apelar, solamente el que ha sido declarado culpable. Entonces, aquí otra vez lo que vimos al principio, en el capítulo 25, mejor dicho, aquí vemos otra vez, están mandando al César a un inocente. Y el paralelo con Cristo. Aldo, gracias por tu paciencia. Sí, me quedé con lo que decía de Agripa. Sí, dice lo que siempre normalmente leemos es, por poco me persuades. Y lo que usted dijo es, ¿acaso piensas persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? El sentido es, ¿casi me convences o pretendes convencerme? Eso es lo segundo. Ok, porque generalmente siempre que lo oímos y cuando Reina Valera lo dice ahí, nueva traducción, NBI también lo dice, es como lo primero. Sí. Pero, lo primero es la tradición de traducción. Ajá. Pero los expertos, yo no sé cuántas veces yo he leído que el sentido, y creo que lo que yo puedo ver es en el contexto, eso no cabe. Aunque fuera cierto, Agripa no iba a decir eso. Ajá. Entonces, la idea tiene que ser, oye, Pablo, ¿crees que con 10 minutos de exposición tú puedes cambiar mi vida? Y Pablo dice, pues sí, es lo que quiero. Es lo que quiero para todos los que escuchen este mensaje, todos los que lean Hechos. ¿Aldo? Sí, no, es que la mayoría de las traducciones dice ahí, nomás nueva traducción viviente dice esa forma, como usted lo leyó, ¿acaso piensas que puedes persuadirme para que me convierta en cristiano en tan poco tiempo? Porque aún nueva versión, nueva Biblia latinoamericana dice, en poco tiempo me persuadirás a que me haga cristiano. O sea, también da el sentido de casi lo logras. Pero sí. no es ese sentido. Perfecto. Sí. Ahora, yo no sé, yo he pensado en eso. Creo que la respuesta, creo que la respuesta está en el versículo siguiente, porque dice Pablo, dice, que por poco y me persuades a ser cristiano, le dice este señor, pero Pablo le responde y creo que allí está el apoyo a lo que el hermano Gardner dice. Así es. No tendría razón de ser que Pablo contestara de esa manera, si fuera como es la primera traducción. Y dice, por poco o por mucho, creo que ahí está la respuesta, ¿no? Pues ¿Me sí. equivoco? ¿Ves? Uh-huh. Si la segunda, latinoamericana fue, no me acuerdo, pero lo que tú dijiste y que nosotros hemos conocido en muchas traducciones, si él está diciendo poco falta, Pablo habría contestado, pues si falta poco, hazlo, da ese poco y acepta a Cristo. Pero eso no es su contestación. Entonces Pablo no entiende que está haciendo eso. Yo creo que esta es la razón. Yo no veo algo en el griego que elimine la otra posibilidad, la tradicional. Pero eso es lo que yo observo, que las tradiciones de las traducciones
persisten, coses contra el aguijón. Esa traducción surgió en un tiempo donde cuando la gente entendía la palabra coses. Y ahora la gente no entiende la palabra, pero la tradición tiene su propia inercia. Una ironía, yo creo que está pasando a la historia, pero yo tuve la oportunidad hace 30 años a visitar a Grecia. Entonces fui creo que a la Sociedad Bíblica, pero a una librería, y quería comprar una Biblia griega. Y compré una Biblia griega y me di cuenta que los griegos, su Biblia era la Septuaginta para el Antiguo Testamento, y para el Nuevo Testamento que yo estudié en el seminario y sigo estudiando. Entonces es irónico, los que menos pueden en ese momento, como digo, ya hay una presión, están haciendo nuevas traducciones. De hecho, los evangélicos tenían una tradición más actualizada, pero los ortodoxos usaban la Biblia tal cual escribió Pablo y Lucas y Marcos, etc. Y es irónico, los que hablan el idioma en que se escribió la escritura eran los menos actualizados para entender la Biblia hoy. Y es por esa misma inercia. Si tienes una Biblia en griego, ¿cómo vas a modificarlo? Porque se considera que este es el original. No puedes modificar el original. Si resistimos en México a que cambien la Reina Valera, pues menos la versión de Pablo mismo. Muy bien, pues sí, eso es interesante. Gabriel nos pone aquí una descripción de Bullinger. No sé si Bullinger no entendió o la cueva, pero no es lítote. Dice, es alguien o algo es disminuido con el fin de poner en alto a otra persona u otra cosa. Ese no es lítote. Como podemos ver aquí, es que dices lo opuesto a lo que es la verdad. Eso es lítote. Entonces, en un rincón no está disminuyendo a nadie. Está exaltando el mensaje de Jesús. Es algo público, es algo que todos conocen, no es algo que se hizo en un rincón. Igualmente con la hipérbole. Los mamás saben usar la hipérbole. Te he dicho 1000 veces. Pues no cabe la respuesta, mamá, solamente me has dicho 24 veces. No, pues tu mamá no está invitándote a contar, ella te está invitando a hacer caso a lo que dice. Entonces, entienden, te he dicho 1000 veces, no es un engaño, no es una cuenta, te he dicho las veces suficientes para que ya entendieras, pero no entiendes. ¿Ok? Entonces, lítote, pueden ver, es lo pues, en cierto sentido, es pues lo que corresponde a eso en el otro lado. No es exactamente lo opuesto, pero en cierto sentido sí. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Lo que sigue es nuestro viaje a Roma
y no podemos llegar a Roma en 9 minutos. Entonces creo que voy a posponer el viaje a Roma para la otra semana. Sí, Gilberto, adelante. Hermano, ¿quién es de mayor rango? ¿El gobernador o el rey? El rey. El rey. Sí. Sí, porque Gobernador es más general. En cierto sentido, un rey es un gobernador y otros son, un magistrado es un gobernador. Pero cuando se usa como título, es menos que un rey. Ahora, aquí también hay algo que es interesante. Y, chequen lo que digo, porque probablemente hay unos errores en lo que yo estoy diciendo. Rey quiere decir la autoridad máxima. Entonces, el rey quiere decir no hay nadie sobre el rey. Entonces, todos los demás son oficiales del rey. Pero cuando Roma comenzó su imperio, y Herodes aquí es un ejemplo. Roma conquistó a una gran área y en esa área hubo muchos reyes. Entonces Roma derrota a algunos, pero cuando la gente se dio cuenta del poder de Roma, hubo reyes que querían hacer un trato con Roma en lugar de sufrir un ataque y muchas muertes. Entonces, pues el imperio romano permitió a algunos, y Herodes es uno de estos, les permitió seguir siendo rey, o sea, seguir usando el título, pero tenía que hacer un testamento donando a su muerte, a su reino, al imperio o al emperador. Entonces el rey no es rey, pero sigue con el título y con su oportunidad de robar a la gente. Entonces, por eso, yo entiendo que históricamente fue en ese momento, si no en Roma, tal vez en un imperio anterior. Emperador, y necesito checar eso, pero yo entiendo que emperador originalmente era un general que conquista, un general victorioso, que imperó, entonces es emperador. Pero por la circunstancia histórica de que en Roma hay alguien que está sobre el rey o los reyes, entonces emperador, pues nosotros entendemos hoy que un emperador es más alto que un rey. Y es irónico porque antes era al revés. El emperador era un general que servía a un rey. Pero ahora el emperador es mayor que el rey. Es fascinante la historia. me surgió esta pregunta porque dice que Festo era rey. ¿Es así? ¿Festo? Festo era rey. No, Festo dice rey. El rey es Agripa. ¿Y Festo? ¿Y el gobernador? ¿Cómo? ¿Y el gobernador quién es aquí? Es Festo. No sé cuál, no aprendo esos nombres. Yo le llamo gobernador. Déjame ver. Mi pregunta es por esto. Resulta curioso. Ok. Es que Festo, primero Félix y luego Festo son procurador. Este es su título, es procurador. Yo uso la palabra gobernador para no, en Roma tenían procurador, tenía procónsul. En Roma hay cónsules y procónsul es menor que el cónsul. Entonces yo simplemente digo gobernador, pero su título está en 24:1, procurador. Está hablando allí de Félix, pero Festo toma el puesto de Festo, entonces es procurador. Le pregunto esto por lo que dice el versículo 30. ¿Sí? Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey
y el gobernador. Ok. Mi versión dice procurador, que es más cerca del latín, pero gobernador es una buena traducción. El problema es procurador no significa nada para nosotros. Gobernador sí, pues los estados tienen gobernadores. Y sí, un procurador es más o menos igual que un gobernador. Sí. Hermano, yo creo que ahí el rey se refiere a Agripa, ¿no? Sí, Ahí sí. Sí. Se levantó el rey, 30 se son está dos refiriéndose. Sí, el rey Agripa, el gobernador Festo, Berenice y los que se habían sentado con ellos. ¿Ok? Joel escribe, se puede decir que es sarcasmo al decir por poco. Sí es sarcasmo, Joel. Está hablando de las palabras de Agripa. Agripa, por su pena, casi quiere, él quiere presentarse como ofendido. Pablo, ¿cómo te atreves a hablarme así? Entonces, sarcasmo también expresa. Versículo Aldo dice, un emperador del término latino imperator. Y yo entiendo que imperator quiere decir ganador o conquistador. Es el monarca soberano de un imperio o una monarca que tiene como vasallos a otros reyes. Sí, ese es ¿tú escribiste eso o lo estás copiando, Aldo? Es definición. ¿Es qué? Es una definición. Una definición, sí. Sí, esa definición aclara muy bien. Sí, cuando hay varios reyes y uno sobre ellos se le pone el nombre emperador. ¿Ok? Pero repito, aquí estamos viendo más o menos pues el siglo o uno de los siglos en el cual se cambió esta definición. Porque, repito, imperator originalmente no tenía ese sentido. Ahora, aquí también parte de la razón es que Julio César, saben que lo mataron, lo asesinaron en la sala del Senado. Y la razón es porque pensaban que él quería ser rey y lo mataron. Entonces, pues su hijo adoptado, Augusto, aprendió la lección y él dijo, no soy ningún rey, yo soy solamente un imperator. Y así, desde el fin del Imperio Romano, seguían en eso. Pero con el tiempo es que el que no era rey tenía más autoridad que un rey. Pero es interesante que hasta el fin de la historia del Imperio Romano, todos los césares insistieron que no eran reyes. Y lo que estaban diciendo eran palabras demócratas. Estaban diciendo, quien reina aquí es el pueblo, somos una república. Pero la república había muerto hace siglos y era un imperio, una monarquía. Pero si dices monarca, si dices rey, te van a matar. Entonces, dices otro título. Bueno, una anécdota. Los Cowboys, los Vaqueros de Dallas, en un tiempo tuvieron dos, creo que tackles, pero estaban, no me acuerdo, pero eran defensores, dos futbolistas. Y uno era muy alto. Entonces, desde la escuela le llamaban too tall, demasiado alto. Entonces, cuando él
llegó a los Cowboys, pues le llamaban Tutal, y el otro, en el otro lado, era un chaparrito, pero bien fornido. Entonces, pues, ¿cómo le llamamos? No podemos decir demasiado corto. Entonces dijeron demasiado, too mean, demasiado fiero. Y de repente los anunciadores en la radio cambiaron y ya no le llamaron too mean, sino el bello Harvey Martin. Y le preguntaron a un anunciador de la radio, le dijeron, ¿por qué le cambiaron el nombre? ¿Por qué no dicen too mean? Y él dice, pues yo cambié su nombre porque me pidió hacerlo. O sea, era tan fiero que querían obedecerle. Y si él dice, no soy fiero, todos dicen, no eres fiero, porque es tan fiero. Él hacía comerciales para una empresa de refrescos. Y los refrescos ustedes, pues en aquel tiempo venían en las botellas todavía tenemos eso, pero se está cambiando al plástico, pero las botellas de vidrio. Entonces, él pues estaba haciendo anuncios de estos refrescos y por lo tanto él trabajó un día por la compañía y él fue en un camión donde estaban entregando los refrescos y sacaban las botellas. Entonces él tomó un cajón de botellas y los arrojó al camión y cayeron en el otro lado del ¿qué estoy diciendo? Camión, del camión. Bueno, entonces, las palabras es muy interesante, pero seguramente el mensaje para Dios, aquí sí estamos llegando a un clímax y podemos ver cómo hay un cierre en el capítulo 20, últimas palabras de Pablo a las iglesias. Y aquí, últimas palabras de Pablo como apóstol de los gentiles, sus últimas palabras a los gentiles. En el capítulo 28 vamos a tener un discurso de Pablo más breve a los judíos, que también son últimas palabras de Pablo, pero podemos disfrutar de la manera que Lucas presenta esta historia. ¿Algo más? Gracias a todos por su atención.